Bien, pues ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase más de este curso de teología bíblica que llamamos Dios en la historia, un curso de teología bíblica. Y el objetivo principal de este curso es que aprendas, entiendas cuál ha sido el progreso, el desarrollo del progreso de la revelación de Dios a través de toda la historia de la humanidad, desde que Dios creó a la humanidad, cómo ha venido revelándose al hombre en distintas etapas, dependiendo del contexto cultural. En cada época Dios se ha manifestado, ha revelado su palabra y ha dado indicaciones precisas a lo largo de la historia sobre su reino, sobre el establecimiento de su reino y sobre cómo Él quiere que los seres humanos nos organicemos y dependamos totalmente de Él. Así que bueno, este es el objetivo de este curso, aprender y observar el desarrollo progresivo de la revelación de Dios. Entonces vamos a hacer un breve repaso de la clase pasada. Aprendimos qué es la teología bíblica. Aprendimos que la teología bíblica es precisamente eso, nada más, el estudio del desarrollo, del progreso, el estudio del progreso de la revelación de Dios a través de toda la historia. Y bueno, dado que el ser humano cayó en el pecado, pues Dios también ha revelado la forma en la que Él nos proporciona el medio para la salvación, y en cada etapa la ha revelado también la salvación dependiendo del contexto cultural, social que se ha vivido en cada etapa, hasta culminar en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí pues Dios culmina el progreso, el desarrollo, y pues ahora en estos tiempos tenemos ya el medio idóneo, el medio final para la salvación de la humanidad, que es en Cristo Jesús. Vamos a conocer cómo el ser humano, de qué manera el ser humano ha pecado, no ha cumplido con el propósito de Dios a lo largo de la historia bíblica. Vamos a conocer los pactos que Dios estableció con su pueblo y con toda la humanidad en el desarrollo de la historia para alcanzar esa salvación, que también viene conjuntamente junto con el reino de Dios. El tema principal, el tema clave de toda la Biblia es el establecimiento del reino de Dios, porque Dios estableció un reino, un tipo de reino desde el comienzo, desde que Él fundó el mundo, desde que Él creó al hombre. Lo creó con el objetivo, único propósito de gobernar, de reinar sobre el hombre, sobre la humanidad. Y lo vimos desde el comienzo, lo vemos desde el comienzo con la creación del primer hombre y la primera mujer. Dios quería reinar, quería establecer desde un principio el reino de Dios. Pero pues, dado que el hombre cayó en pecado, pues Dios también ha provisto la manera de salvar, de rescatar al hombre, a la humanidad de ese pecado que se ha venido divulgando a lo largo de la historia. El pecado se ha venido proyectando y hasta la fecha pues somos pecadores y tenemos el medio que es ya en Cristo Jesús en estos tiempos. Entonces la teología bíblica es esto: conocer
este desarrollo progresivo de la revelación de Dios. Y hoy vamos a iniciar, ya vimos en la primera clase la teología bíblica, el desarrollo, el origen, en qué año se origina. Vimos los principales exponentes de la teología bíblica y cómo ha cambiado la forma de estudiar teología a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, iniciando en el siglo XVIII y después se ha ido desarrollando, actualizándose hasta en esta época en que la teología bíblica pues ha alcanzado un nivel más de unidad bíblica, porque anteriormente la teología, la Biblia se estudiaba también, se llegó a estudiar de manera separada el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de una forma separada, sin la unidad bíblica que debemos de tener en cuenta, porque toda la Biblia es una unidad. Toda la Biblia nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no existe la manera de poder dividir la Biblia en dos testamentos. Todo debe de interpretarse en base a la unidad que es en Cristo Jesús. Y esta es la forma en la que en estos tiempos pues ya se ha desenvuelto la teología bíblica. Vamos a iniciar, voy a compartir pantalla para iniciar ya con de manera pues ya más práctica con el estudio del día de hoy. Les voy a compartir les voy a compartir el esquema que vamos a ver hoy. Permítanme un momentito, aquí se está tardando un rato, pero ya va a estar listo. Muy bien, pues aquí tenemos el tema de la unidad, de esta segunda unidad, que es la revelación progresiva en la Biblia. Iniciamos rápidamente, ya vimos lo que es la teología bíblica, también vimos cuántos tipos de teologías existen y las comparamos con la teología bíblica. Vamos con la introducción. A lo largo de la historia bíblica, Dios no se reveló completamente en un solo momento, sino que eligió darse a conocer de manera progresiva en etapas, adaptándose a los contextos, culturas y necesidades de su pueblo. Esta unidad, o sea, el tema que vamos a ver, explora cómo se manifiesta esta revelación a lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta Cristo, y por qué es fundamental para una correcta interpretación teológica, que es lo que les estaba mencionando hace un momento, de qué se trata la teología bíblica y cuál es la diferencia entre otras teologías, como es la teología sistemática, la teología histórica, la teología dogmática, que ya vimos también en su momento. Entonces, proseguimos. ¿Qué es la revelación progresiva? La revelación progresiva es el concepto teológico que afirma que Dios ha revelado su voluntad, su carácter y su plan de redención de forma gradual, no de una sola vez, sino a lo largo del tiempo y a través de múltiples medios. Ya los profetas en tiempos antiguos, antes de Cristo, habían revelado ya a Jesús, habían revelado la voluntad de Dios a su pueblo y también a todas las naciones. Fíjate, mira lo que dice el texto en Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 2. Lo voy a buscar en la Biblia para leerlo de una forma, pues, en la Biblia, ¿no? Dice la palabra de Dios en los Hebreos: Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo todos los mundos. Estoy leyendo una traducción, la Reina Valera purificada de 1602. Pero bueno, este es básicamente
lo que nos quiere decir es de que Dios, antes de la llegada de Jesucristo a la tierra, ya Dios había expresado su voluntad a través de los profetas. Por ejemplo, si tú te fijas en todos los libros proféticos, cómo Dios ha revelado a estos profetas cuál ha sido su voluntad en diversas épocas de la historia. Y pues aquí en el libro, en esta carta de Hebreos, el capítulo 1:1 al 2, pues nos está dejando en claro que Dios hoy, en estos tiempos, en los postreros días, nos ha hablado ya por el Hijo. Ya no nos habla por los profetas, ya no habla por los pactos y por todos aquellos eventos históricos, sino que hoy, en estos últimos días, es Jesucristo el que nos está hablando, el que nos está invitando a sus vidas para que lo aceptemos y podamos conocer cuál es la voluntad de Dios, que siempre será agradable y perfecta para quien le busca, dice en el libro de los Romanos, capítulo 12. Muy bien, vamos a ver algunas etapas claves de la revelación. Por ejemplo, la creación y la caída. Dios se revela como Dios creador y también como juez. Eso lo vemos en Génesis, capítulos del 1 al 3. Estaremos también viendo el pacto con Noé, profundizando un poco, y Dios se revela en este pacto como un Dios sustentador. El pacto con Noé lo vemos en el Génesis, en los capítulos del 6 al 9. Estaremos viendo el pacto con Abraham. Vemos que Dios se revela a un pueblo y bendice a las naciones. El pacto con Abraham lo podemos ver en la Biblia en los capítulos 12, en el capítulo 15 y en el capítulo 17. También vemos el pacto con Moisés, en donde Dios se revela como un Dios santo y legislador. Lo vemos en los libros del Éxodo al Deuteronomio. El pacto con David lo estaremos también profundizando un poco. Dios se revela con una promesa, con la promesa de un rey eterno. Y lo vemos en el libro en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y también Dios se revela con un nuevo pacto en el cual Dios nos ofrece perdón y transformación interna. Transformación interna nos quiere decir que es una transformación del corazón. Ya no es como en el antiguo pacto en el que Dios determinaba que algunas, las leyes mosaicas, la ley mosaica, perdón, que incluía algunas reglas para que Dios pudiera perdonar, que eran obras visuales, obras físicas, y ya en el nuevo pacto la transformación y el perdón es a cambio de que le ofrezcamos nuestro arrepentimiento, un corazón puro, un corazón de carne nos da a Dios en estos últimos días a través de Jesucristo. Los profetas también anuncian juicio y redención. Sí, es una de las formas en las que Dios también se revela por medio de los profetas en los tiempos antes de Cristo. Y Jesucristo viene siendo ya la revelación final y perfecta. Lo vemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, y también en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, cómo Jesucristo es la revelación perfecta y final de Dios. Entonces, de tal forma que todo apunta a Él, a Jesucristo, como centro de toda la Escritura. Muy bien. Bueno, pues hasta este punto estamos viendo cómo Dios se ha revelado desde el Génesis y cómo a través también de los profetas Él ha dado a conocer su voluntad para toda la humanidad. Vamos a iniciar con este tema de la revelación en la creación y la caída. En el Génesis, en el libro del Génesis, de capítulos del 1 al 3, vamos a ver qué es lo que revela Dios en la creación. Desde el primer capítulo de la Biblia, Dios comienza a revelarse activamente a través de la creación misma.
Y aquí no solo se presenta como creador, sino también como un Dios ordenado, sabio, poderoso, bueno y relacional. Todos estos son atributos de Dios. Es un Dios ordenado, sabio, poderoso, es un Dios bueno, es un Dios relacional, entre muchas otras cosas más que iremos viendo conforme avancemos en el estudio bíblico. Por ejemplo, en el libro del Génesis vemos que Dios es un creador, se revela de manera como un creador soberano. Lo vemos en el Génesis 1:1. Dios es el origen de todo lo que existe. Tú tendrás tiempo de leer la Biblia, de leer estos capítulos que te estoy mencionando en el tiempo libre. Incluso puedes volver a ver esta grabación y poner pausa al video y leer conforme vamos avanzando con las citas bíblicas, tú ir leyendo también las citas bíblicas ahí con toda tranquilidad. Vemos también que Dios se revela como un Dios ordenado y meticuloso. Lo podemos observar en el Génesis, desde el capítulo 1, verso 3, hasta el verso 31, prácticamente todo el capítulo 1 nos está revelando la creación de Dios y cómo sigue una secuencia lógica. Dios no hizo todo en un solo día, porque si él hubiera querido hacer toda su creación en un solo instante, en un minuto, pues lo hubiera hecho, pero vemos el carácter de Dios desde el principio. Por eso la revelación de Dios es progresiva también. No reveló a Jesucristo desde un mismo momento, en un instante, sino que su revelación se adecuó de una forma progresiva, porque es el carácter de Dios. Así como él creó el mundo, los cielos y la tierra, primero creó una cosa y fueron pasando los días y creó otras cosas de una forma progresiva. Nos revela el carácter meticuloso y cómo Dios crea las cosas y hace las cosas en una secuencia, en una progresión. También se revela a Dios como un Dios bueno. En Génesis capítulo 1, versículo 10, nos dice, ¿no?, que vio Dios que todo lo que él creó era bueno, y pues toda la creación revela también el carácter de Dios como un Dios bondadoso. Así que lo leemos, capítulo 1, versículo 10. Y llamó Dios a la tierra seca, la llamó tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Así que esto es lo que nos dice el capítulo de Génesis, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 10, y nos revela también una de las virtudes de Dios como su bondad. También se revela como relacional y comunicativo. ¿Sí? En el Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, habla con el hombre y le da un propósito. Lo voy a leer rápidamente. Génesis 1, 26 al 28. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Fíjate cómo les da también Dios un propósito para que señoree en los peces de la tierra, en los peces del mar, en las aves y en el cielo, en las bestias, en fin, en toda la creación de Dios. Al hombre se le ha dado la virtud y la ordenanza de reinar sobre toda su creación. Por eso se dice que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, en base al contexto que vemos aquí en estos textos que acabo de leer. Es precisamente por eso, porque así como Dios gobierna, Dios reina sobre el hombre, le da al hombre también la facultad de reinar sobre todo lo creado, sobre todo animal
en el cielo, en la tierra, y por eso es que se dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, Dios se revela como dador de vida también. Génesis 2, versículo 7, forma al hombre y sopla aliento en él. Un texto muy, muy, muy bonito que nos revela la forma en que nos dice cómo Dios también se revela, y viene siendo precisamente Dios se revela en todo lo que Él ha creado. Todo lo que Él ha creado es una revelación misma de Dios. Vamos al texto en Romanos capítulo 1, 20. Dice la palabra, dice, porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven claramente, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Es a saber, su eterno poder y divinidad, para que sean sin excusa. Entonces podemos ver que todo lo que Dios ha hecho, toda su creación, revela también su existencia y su poder. Entonces Dios establece una relación directa con el ser humano y le delega responsabilidad, le delega también, más bien se comunica con él, le ordena, le da mandatos, lo bendice, pero también le establece límites. Recordemos el texto de que Dios le indica al hombre comer de todo árbol del huerto del Edén, pero también le establece un límite: solamente no comer de uno del árbol del bien y del mal, que se ubica también ahí en el huerto del Edén. Entonces, Dios desde un inicio nos muestra su carácter, nos muestra cómo Él se comunica con el ser humano, y vamos a seguir observando algunos atributos de Dios, cómo se revela Dios, cómo se revela Dios en la caída. En el Génesis capítulo 3, tras la desobediencia de Adán y Eva, Dios se manifiesta no solo como creador, sino también como juez justo. Él confronta el pecado con consecuencias claras. Es decir, Dios es un Dios también de justicia, porque le hace ver al hombre su pecado y que ese pecado traerá consecuencias para el ser humano, que podemos leerlo también ahí en el Génesis capítulo 3. Sin embargo, Dios no se aleja del ser humano, aun cuando somos pecadores. Cuando el pecado entró, a partir de ahí, Dios jamás se alejó del ser humano. Eso lo podemos ver en el Génesis capítulo 3, versículo 9, cómo es que Dios no abandona al ser humano. Aquí en el contexto en el que el hombre cayó en pecado, dice la Biblia, llamó el Señor Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Sí, o sea, hablándole a Adán, porque había pecado y Adán se había avergonzado. Después del pecado cayó la vergüenza sobre el ser humano, sobre Adán, y Adán se escondió de la presencia de Dios, pero Dios nunca no lo abandonó. Se acercó y le preguntó: ¿en dónde estás? Y no es que Dios no supiera dónde estaba Adán. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. El hecho importante es que Dios quiere establecer en el hombre también una manera de que el hombre reflexione. Esto es como una pregunta retórica en el que invita al hombre a reflexionar. Le pregunta: ¿dónde estás tú? ¿No? Como diciéndole: ¿qué has hecho? ¿No? Como incitándole a reflexionar, no que no supiera Dios en dónde se encontraba él físicamente hablando, ¿no? Entonces Dios no se aleja nunca a pesar del pecado. Dios sigue en comunicación, en contacto con el ser humano. Dios revela de qué forma, también como un Dios redentor. Aquí en la caída, ¿por qué? Porque aún en medio del juicio, Dios entrega la primer promesa de redención para el ser humano. Desde el Génesis, desde que el hombre cayó en pecado,
desde que el hombre se avergonzó y se quiso esconder de Dios, aunque no lo logró, desde ahí Dios revela ya la manera en el que Dios quiere que el ser humano se arrepienta, y Dios establece el medio desde un inicio, desde el Génesis. Dios establece ya a nuestro Señor Jesucristo. No lo revela en ese momento, Dios no nace en ese momento, pero Dios ya anuncia desde ese momento que en un postrer tiempo nuestro Señor y Salvador Jesucristo iba a nacer, se iba a dar a conocer, ¿sí? Físicamente, y ahí iba a andar por la tierra revelando y manifestando el Evangelio de Dios. Muy bien, y este texto al que me refiero, del que te estoy hablando, se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto hablándole a la serpiente, que es una personificación de Satanás. Dios le deja muy bien claro, porque Satanás fue quien indujo, ¿verdad?, al hombre al pecado. No es el responsable, no es el absoluto responsable. Hay responsabilidad en el hombre, obviamente, pero Satanás fue quien tentó al hombre y el hombre cayó desafortunadamente. Entonces Dios llega con la serpiente y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, es decir, entre la simiente de la serpiente de Satanás y la simiente de la mujer. Esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Dime tú, ¿en dónde se genera un mayor impacto? ¿En una herida en la cabeza o en una herida en el talón? ¿No? Evidentemente, una herida en la cabeza genera mayor impacto. Una herida en la cabeza incluso es mortal, puede ser mortal. Y una herida en el talón, pues, es insignificante. De esta forma, Dios hace una profecía que se va a expander durante toda la narración bíblica, ¿no? Porque este texto es el llamado protoevangelio, porque es un evangelio que se realizó desde muy temprana época y marca el inicio del hilo redentor que recorre toda la escritura, culminando en nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría saber si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre lo que estamos estudiando en este curso, que sin lugar a dudas no me queda la mayor duda de que es de bendición para nuestras vidas. Estamos aprendiendo, estamos conociendo más sobre el carácter de Dios, cómo Él se revela desde un inicio, desde que Él creó al ser humano, desde que Él creó vaya la redundancia, hizo toda la creación. Estamos conociendo el carácter de Dios, y que Dios no es un juego, Dios no es un invento, lo vemos en las cosas, como lo vimos, lo dice claramente el texto en Romanos capítulo 1. Todas las cosas que existen demuestran la existencia de Dios, ¿no? Nada está hecho al azar. Las cosas perfectas no surgen al azar. Hay un creador detrás de todo. Y el mundo es perfecto, nuestro cuerpo funciona de manera perfecta. No podemos negar la existencia del creador. Muy bien, entonces esta es la importancia de que conozcamos a Dios, cuál ha sido su carácter y cómo Él ahora en estos tiempos se ha revelado, cómo Él ha revelado su palabra, que es a través de Jesucristo. Sí, pero físicamente, porque Él ha estado revelando a Jesucristo, como lo estamos viendo desde el Génesis capítulo 3, ya nos reveló que habrá una simiente en la mujer que herirá a Satanás en la cabeza, y pues se refiere evidentemente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a dar inicio
a la revelación en los pactos. Ya vimos cómo Dios se reveló en la creación y en la caída del ser humano, en el pecado, cómo Dios ya provee desde el Génesis la manera en la que el ser humano va a llega a tener, llega a la salvación, ¿no? Dios manifiesta su manera de redimir a la gente, a las personas. Y una forma de revelarse también de Dios es a través de los pactos. Vamos a ver primeramente qué es un pacto. ¿Qué es un pacto bíblico? Un pacto, en hebreo berit y en el griego diateke, así es como se escriben y se pronuncian en el griego y en el hebreo, es un acuerdo solemne, un acuerdo frecuentemente acompañado por promesas, por condiciones, por señales, mediante el cual Dios establece relaciones formales con la humanidad. En la Biblia, los pactos son estructuras clave de la revelación de Dios. Cada pacto revela más profundamente su carácter, su voluntad y su propósito redentor. Así que un pacto es algo, es una condición por ambas partes, ¿no? En donde Dios establece una parte, una promesa, pero también el hombre debe de hacer otra parte, debe de hacer también una promesa. Y vamos a iniciar entonces de qué manera Dios se ha revelado a través de estos pactos. Iniciamos rápidamente con el pacto noéico, es decir, el pacto con Noé. ¿De qué manera se revela Dios en el pacto con Noé? Dios se revela como un Dios sustentador y juez justo. El texto clave lo encontramos en Génesis capítulo 6. Bueno, en todo, en los capítulos del 6 al 9, aquí Dios nos habla sobre el pacto con Noé. Tras la corrupción humana, tras toda pues la corrupción de la humanidad, cómo el hombre creció, el pecado en la humanidad creció abismalmente, Dios trae un juicio que es mediante el diluvio. Sin embargo, su revelación en este pacto muestra gracia soberana. Fíjate que Dios se revela como un Dios que tiene gracia por el ser humano. En este texto, que lo encontramos en Génesis 6, versículo 8, dice que Noé halla gracia ante los ojos de Dios. Fíjate cómo la gracia de Dios ya se encuentra desde estos tiempos muy lejanos. Sí, la gracia no es nueva, o sea, la gracia es desde tiempos de Noé, desde antes, desde que Dios fundó, desde que Dios existe, Dios es un Dios de gracia. Y aquí pues la revela en Noé. Noé encuentra la gracia de Dios y también justicia santa. También Dios se revela aquí como un juez justo, porque Dios no tolera el pecado. De esa forma fue que Dios destruye a la humanidad por medio del diluvio, por su intolerancia a el pecado. Dios se revela también en este pacto como con una promesa. Después del juicio, Dios promete que nunca más destruirá la tierra con agua. Lo vemos en Génesis capítulo 9, 11. También Dios se revela, le da una universalidad a su plan redentor. Es decir, su plan redentor no es solamente con Noé y su familia, será también con toda carne, con todo habitante en la tierra. Eso lo vemos en Génesis capítulo 9, 12 al 16. Puedes tú leerlos con mucha tranquilidad, con mayor tranquilidad. Puedes darle pausa a este video y también leerlos para poder constatar lo que estamos aquí enseñando.
De esta forma, Dios se revela en este pacto con Noé. Dios promete que jamás destruirá la tierra con agua. Y para esto, pues Dios, como señal de su pacto, Dios establece un arco iris, que es una señal que Dios da a la humanidad para que ellos puedan entender que Dios no destruirá ya la tierra con más agua. La revelación clave de este pacto es que Dios sostiene la creación para cumplir su propósito redentor. ¿Sí? O sea, Dios tiene un plan, un objetivo, una meta redentora. Por tanto, Dios no pudo haber terminado con la creación de una vez por todas y ya se acabó. No, Dios sigue con su propósito de su obra redentora que culminará a la postre en tiempos futuros, en la aparición, en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios sostiene la creación para cumplir su propósito redentor. Vamos ahora con el pacto abrahámico, el pacto con Abraham, cómo Dios se revela en este pacto, se revela como un padre de un pueblo redentor. El texto clave lo encontramos en el Génesis, libro de Génesis, capítulos 12, del 1 al 3. También en el capítulo 15 tenemos una cita sobre el pacto con Abraham, y también en el capítulo 17 puedes leerlo. Hoy le voy a dar continuidad, vamos a irnos un poco más rápido, pero tú puedes leer con más detalle estos textos ahí en tu casa. En este pacto, en el pacto con Abraham, Dios se revela como un Dios soberano. Dios hace una elección soberana. Fíjate cómo llama a Abraham sin tener a Abraham un mérito alguno, ¿sí? Abraham no tiene ningún mérito y aún así Dios lo llama para que sea una parte muy importante en el desarrollo de la redención de toda la humanidad, ¿sí? Lo vemos en Génesis capítulo 12 al 1. Dios se revela también aquí en el pacto con una promesa triple. Le promete tierra, le promete descendencia y bendición a todas las naciones. A Abraham le establece, le dice que él será bendición para todas las naciones. Lo vemos en el capítulo 12, del versículo 2 al 3. La justificación por la fe. Dios justifica a Abraham, ¿sí? Por la fe, porque Abraham demuestra fe, muestra fe en Dios, él le cree a Dios, le cree lo que Dios le promete. Hay que también aquí decir que en este pacto fue un pacto incondicional. El pacto fue de Dios para el hombre. Obviamente el hombre debe tener esa responsabilidad también. Y el hombre, pues, en este caso Abraham cree en la palabra de Dios, cree en que Dios le ha prometido en una tierra que será de bendición a todas las naciones, y Abraham cree por su fe. Y Abraham demuestra su fe, y esta fe de Abraham le es contada por justicia. De esta forma, Abraham está creyendo a un Dios soberano, y esto hace a Abraham un hombre justo ante Dios por creer en las promesas de que Dios traerá bendición a toda la tierra. Muy bien. Entonces, dice Dios que le dice a Abraham que será su Dios y el de su descendencia. En Génesis capítulo 17, verso 7. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 3. De esta forma, entonces, la revelación clave es que Dios se da a conocer como un Dios personal, un Dios fiel,
y un Dios misionero. ¿Por qué misionero? Porque ha establecido que el evangelio llegará a más naciones, porque serán benditas todas las naciones, no solamente una nación, no solamente un pueblo, sino, dice la palabra, todas las naciones por la fe de Abraham. Entonces, este es el pacto abrahámico. Vamos con el pacto con Moisés. Sí, en el Sinaítico, en la ley que Dios le entrega a Moisés en el monte del Sinaí. Aquí Dios se revela como un Dios legislador, un Dios santo y un redentor de su pueblo, porque pues le da a su pueblo, que es en ese entonces el pueblo de Israel. Ya hasta este entonces, hasta este momento, las 12 tribus se han formado después del pacto abrámico con la descendencia de Jacob. Sabemos por la Biblia que Jacob es un nieto directo de Abraham, y Jacob tiene esa descendencia de la cual se forman las 12 tribus de Israel, y se forma, pues después a la postre se forma el pueblo de Israel. Entonces, aquí ya es el pacto con ese pueblo de Israel, después de haberlos sacado del cautiverio en Egipto. Dios establece un pacto con este pueblo. El texto clave de este tema está en Éxodo capítulo 19 al 24 y se extiende hasta el libro de Deuteronomio. Dios libera a Israel de Egipto y forma una nación santa. Y la forma en la que se revela Dios en este pacto es como un Dios redentor. Le dice a Moisés, o a su pueblo, mejor dicho: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Lo vemos en Éxodo 20, versículo 2. También Dios revela su voluntad moral y social con los 10 mandamientos y la ley. Este es el decálogo que Dios le da a Moisés para que sea obedecido por todo el pueblo que ya había sacado de la servidumbre, de la esclavitud de Egipto. Lo encontramos en Éxodo 20 al 23. Dios presente en medio de su pueblo es otra forma en que Dios se reveló, porque se hizo presente en medio del pueblo y ordenó la construcción de un tabernáculo como señal de su presencia. Dios habitaría entre su pueblo en este tabernáculo que él mismo mandó construir, y lo vemos también más a detalle ahí en el Éxodo capítulo 25. Dios establece este pacto también de una manera condicional. Aquí el pacto no es incondicional, aquí ya hay condiciones, ¿sí? Dios le dice al pueblo de Israel que si oyeren su voz y guardaren su pacto, Dios también sería fiel. Vamos a leer el texto en el Éxodo 19, versículo 5. Lo voy a leer para comentar un poquito sobre este texto. Éxodo 19, verso 5. Dice: ahora pues, si obedeciereis a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi peculiar tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso dice el texto. Entonces, date cuenta que Dios establece este pacto, le da promesa a su pueblo, pero le exige también, le pone condición a este pacto, le exige al pueblo que sea obediente y que guarde su ley, su pacto, sus mandamientos. Y de esta forma, Dios, porque es un Dios fiel, Dios cumplirá con su parte del pacto. Entonces es un pacto condicional, hay una condición. Este no es un pacto en el que solamente Dios hace su parte, sino de que Él exige también una parte
del pueblo, que le respondan con obediencia. Ahora vamos al pacto con David. Aquí Dios se revela como un Dios, como un rey soberano y hace la promesa de un Mesías, que sabemos se refiere a nuestro Señor Jesucristo, conforme los pactos, conforme la revelación en los pactos se ha ido en transcurso. El pueblo de Israel, Dios se da cuenta, y el pueblo de Israel evidentemente jamás cumplió con su parte. El pueblo de Israel siempre fue un pueblo desobediente, un pueblo rebelde, ¿sí? Un pueblo que incurría siempre, constantemente en pecado, en el cual Dios siempre tenían que establecer sacrificios de animales para que Dios pudiera perdonar sus pecados. Siempre incurrían a estas prácticas. Entonces, pues ya Dios tenía que seguir con su objetivo, y ahora establecer un reino. Ahora la voluntad de Dios es establecer un reino físico, un trono en el cual fuera ocupado un rey. Y de esta forma surge el rey David. Sabemos que antes pues surgió el rey Saúl, pero no va por ahí. El plan de redención no es por Saúl, es por el rey David. Entonces ya Dios en el pacto con David le promete un rey eterno de su linaje, del propio linaje de David. Y este es el pacto que hace con David, y lo vemos en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, en donde Dios establece el pacto y promete un rey eterno del linaje de David. Dios establece de esta forma un reino visible, es decir, un trono firme, una casa y un descendiente eterno. Podemos leer más sobre el tema en segunda de Samuel 7, del 12 al 16. ¿Qué representa el rey? Pues representa a Dios, y el hijo del rey es también hijo de Dios. En el versículo 14 aprendemos poco más de esto. Y esta promesa es incondicional. Aun si los reyes fallan, el linaje mesiánico permanecerá. Dice que confirmará su trono eternamente en el segunda de Samuel 7, 16. Entonces, ¿cuál es la revelación clave de Dios en este pacto con David? Es que Dios revela a Cristo como el futuro rey del reino eterno. ¿Qué te ha parecido hasta hoy la revelación de Dios a través de la historia? Ya hemos visto desde la fundación del mundo cómo se revela Dios, desde el Génesis, cuáles son los atributos de Dios, hasta este punto en el pacto con David, cómo Dios se sigue revelando con su pueblo, con la humanidad, con toda la humanidad, con todas las naciones a donde este evangelio ha logrado penetrar, cómo se ha revelado Dios. Fíjate que han pasado desde la creación del mundo, desde que Dios inicia con la creación del hombre, hasta el rey David. Han pasado ya aproximadamente 4,000 años. 4,000 años aproximadamente a ver, déjame ver, de Adán a Abraham, 2,000 años. Son como 3,000 años aproximadamente, desde la creación del mundo hasta, pues más bien desde la creación del hombre hasta David. Ha pasado aproximadamente 3,000 años, y en esos 3,000 años Dios no ha abandonado a su pueblo, a los seres humanos. Dios siempre está atento, haciendo bendiciones, y Dios levanta a los profetas también para que hablen al pueblo. Los profetas son la voz de Dios.
en la tierra, para que podemos ver que Dios no se separa de la humanidad, Dios no los abandona como hasta hoy. Hay un texto bíblico que dice Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios tiene este carácter, Dios no cambia. Si Dios se reveló antes a su pueblo por medio de los profetas, recuerda el texto de Hebreos, Dios hoy nos habla por medio de Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos al nuevo pacto. En el nuevo pacto Dios se revela como un Dios redentor, pleno y un Dios transformador. Dios nos transforma de una manera interna. La transformación es del corazón. No es ya, Dios no quiere ya obras que no tengan frutos, obras por cumplir nada más la ley. Dios ya quiere una transformación. Dios exige que nos transformemos por completo, una transformación interna, que abramos nuestro corazón, que aceptemos su última revelación, que es en Cristo Jesús, lo aceptemos a Él, todo lo que Jesucristo vino a enseñarnos, vino a cumplir en esta tierra, nosotros podamos aprenderlo de Él y ser unos discípulos de Jesucristo, imitadores de Él, dice el apóstol Pablo en el libro a los Corintios, 1 Corintios capítulo 11, seamos imitadores de Jesucristo. Así como Pablo es imitador de Él, Él nos invita a reflexionar y seamos imitadores de Jesucristo. Por eso Jesucristo es la última revelación de Dios. Encontramos textos importantes sobre este pacto, como en Jeremías, capítulo 31 al 31. Tú puedes leerlo ahí en tu casa con toda tranquilidad y te darás cuenta de que está hablando de un nuevo pacto que a la postre se cumplirá con la presencia, con la encarnación de la palabra viva de Dios, que es Jesucristo. Lucas 22:20, en Hebreos 8 al 10 también, Dios determina que Jesucristo es la consumación de la revelación de los pactos. Y de esta forma Dios transforma al ser humano desde adentro. No son las obras las que determinarán mi salvación, sino creer en Jesucristo es lo que determinará que nosotros podamos alcanzar a Dios. Recuerda que también Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres también. La ley en el corazón, Dios establece que debemos de adorar a Dios de todo corazón. En Jeremías 31:33, ya no solo de una forma externa, como te lo he estado comentando, sino con el corazón. Hay una relación directa y universal. Todos me conocerán, dice la palabra de Dios también. Otra forma en que Dios se revela es que Dios perdona de una forma completa y definitiva. Dice Dios, ya no me acordaré más de sus pecados. Claro, ya no se acordará más de nuestros pecados por medio de Jesucristo, por medio de aceptar a Jesucristo y que Jesucristo sea el intercesor por nuestros pecados. ¿Cuál es la señal de este pacto? La señal del pacto, del nuevo pacto, es la sangre de Jesucristo. Y eso lo podemos leer en Lucas, capítulo 22, versículo 20. Jesucristo ha derramado su sangre como una señal del pacto que Dios nos establece con la humanidad para el perdón de los pecados. La revelación clave, por tanto, es que Dios revela su plan redentor culminante en Cristo, quien es el mediador perfecto. Bueno, pues hemos visto, mira, algo muy interesante. Hemos visto la revelación de Dios a través de la historia, desde que
Dios se comunicó con el ser humano, con Adán, con Eva, hasta los últimos días, que es ya con el Evangelio de Jesucristo. Pero esto no quiere decir que Dios mantuvo en secreto el Evangelio hasta Jesucristo. El Evangelio se ha venido promulgando desde el Génesis hasta la actualidad. ¿Sí? Vamos a ver en clases más adelante cómo se revela Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, a través de toda la Biblia. En toda la Biblia vemos a Jesucristo, incluso hay textos bíblicos en los que el Señor Jesucristo, él mismo dice que toda la escritura que Moisés, la escritura y la ley de Moisés hablaron de él. Así que pues no es nada sorprendente. Si tú te sorprendes por el hecho de que Jesucristo se encuentra también en el Antiguo Testamento, pues te invito a que no dejes de estudiar, no dejes de ver estos videos, estas clases que te servirán y te ayudarán en mucho. Y pues bueno, yo les quiero agradecer profundamente la paciencia que han tenido. Hemos tenido algunas dificultades técnicas en el inicio de este programa. Sin embargo, sobre la marcha hemos estado solucionando algunos detalles, sobre todo los audios que nos han por ahí fallado un poco, pero bueno, seguimos adelante, todo por darle la honra y la gloria a nuestro Creador, por quien estamos aquí, para agradecerle a Él su infinita misericordia, la gracia en la que nos da, por la cual somos sostenidos, que en estos tiempos ya es en Cristo Jesús. Y no quiere decir que el Antiguo Testamento deje de ser importante. El Antiguo Testamento es muy importante porque desde el Antiguo Testamento conocemos la redención que culmina en Jesucristo ya, con la revelación que también Pablo tiene de Jesucristo, el apóstol Pablo de Jesucristo, porque el apóstol Pablo tiene una revelación de Jesucristo. Recordemos en el libro de los Hechos que Jesucristo se le aparece a Pablo y le da una revelación. Entonces la revelación del apóstol Pablo es también de Jesucristo y toda la escritura es revelación de Jesucristo. Así que bueno, pues me dio mucho gusto haber podido impartir esta clase. Espero tus comentarios. Esta clase se queda grabada y bueno, pues no me resta nada más que seguirles invitando a que sigan estudiando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Dios es la verdad. Así que nos vemos hasta la próxima clase. Chao.